En tiempos del profeta Elías hubo un tiempo donde cesó la lluvia, como por 3 años. Y ya el eterno, glorioso y majestuoso Señor le había dado palabra a Elías de que iba a llover en la tierra. Entonces Elías subió a un monte y se inclinó a orar. En eso envió a su siervo a que mirara. Le dijo: ve y mira si hay nubes. El siervo volvió y le dijo: veo una pequeña, muy lejos. Y Elías le dijo: baste, ve y anuncia al rey que la lluvia viene. Ese es el tiempo en el que estamos nosotros. Tal vez muchos no lo vean, tal vez no vean esa nube que ya está muy cerca. Para algunos será pequeña, para otros invisible, pero allí está. Los invito a que atravesemos juntos hoy la palabra divina y encontremos sus maravillosas y preciosas revelaciones. Que el eterno y glorioso Rey, Señor de todo cuanto existe, que el Creador nos bendiga y nos abra el entendimiento. Hemos titulado esta presentación La guerra que viene. La razón es que muchos están esperando el apocalipsis, las guerras atómicas, y sí, van a venir, pero antes de eso viene algo peor. ¿Y qué es peor? El enemigo que tenemos cerca, el enemigo que está a nuestro lado, tal vez sentado al lado en su iglesia donde usted asiste. Y es por eso que es peor, porque usted no esperará que una persona cercana le entregue, le acuse, tal vez le mate, le haga daño. Vamos a introducirnos de una vez en la palabra divina. Que se matasen unos a otros. Apocalipsis 6:4 dice: y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Mateo 24:9. El maestro divino dijo: entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Entramos de una vez en materia con fuertes palabras. Este es el jinete. Recuerden que en el Apocalipsis 6 habla de los sellos y los 4 jinetes que salen. Este es el segundo caballo, el caballo rojo, que se le dio el poder de quitar de la tierra la paz, que nos matemos unos a otros. ¿Será esto cierto? ¿Creen ustedes que pueda pasar esto? Que nos matemos unos a otros. Podría ser impensable para algunos, pero si ustedes han visto, ya son un poco mayores, de 30 a 40 años en adelante, se han dado cuenta que el mundo y sus enfrentamientos han ido evolucionando. Cada vez son más fuertes, cada vez son más agresivos, cada vez se torna más fuerte la violencia, unos contra otros, dentro de la misma nación. Ya las guerras no son ni siquiera externas, también son internas. El conflicto actual, Siria, lleva 4 años o algo más en una guerra civil terrible. Las ciudades están destruidas, inmigrantes, miles y miles y miles, que no encuentran refugio, que no encuentran quien los reciba. Habrá alguien que podrá decir: bueno, pero esto ha sucedido desde Caín y Abel. Caín mató a su hermano, José fue vendido por sus hermanos, entonces pues esto no es nada nuevo. No veo allí donde esté el cumplimiento de la palabra divina. Y tiene razón, desde el principio sucede eso.
sucede porque la palabra dice esta maravilla, esta perla que está por allí oculta y que muy pocos pueden ver. Anuncio lo por venir desde Génesis. Isaías 46:10 dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Por qué desde Génesis? El título. Porque la primera palabra que encontramos en la Biblia dice, en el principio creó Dios. Esa palabra se tradujo de el griego Génesis, principio, pero esta a su vez viene del hebreo. En hebreo la palabra tiene una raíz que es rosh, y la que utilizamos para decir en el principio, que realmente no es así, es bereshit, y la correcta traducción sería en un principio, en principio. ¿Por qué? Porque no está sujetando la palabra a que ese es el principio, como es en la traducción normal, que dice en el principio como si atestiguara que ese es el principio. No, la palabra dice en un principio. Y esto nos puede abrir un poco más los ojos a entender que el Señor estaba o daba un tema más profundo del que nosotros entendemos, queriendo decirnos y hablarnos de en un principio. Y aquí en Isaías, con este profeta, nos dice que él anuncia y se encuentra exactamente la misma palabra que se utiliza en hebreo, que anuncia lo por venir desde Génesis. ¿Entienden lo que le quiero decir? Él está anunciando las cosas desde el principio. El video pasado hablamos de la luz y la oscuridad y de cómo veíamos que desde el principio el Señor nos iba contando lo que iba a suceder al final, cómo las gentes se abalanzaban, se venían sobre la oscuridad, cómo eran gobernadas por la oscuridad. Pues aquí seguimos viendo que desde el principio nos han contado la historia, pero no hemos entendido. Y volvemos al versículo 4 de Apocalipsis 6. Se le fue dado poder para quitar de la tierra la paz, que se matasen unos a otros. ¿Qué será esto? Aquí hay unas imágenes que ya son antiguas, algunas. Esta de los chinos acribillando civiles es antigua. Esto me deja sin palabras realmente. Pero elegí estas imágenes para que ustedes vean la verdad del ser humano. El ser humano es homicida, ha sido homicida desde el principio. Juan 8, el maestro de maestros le dice a la gente: ustedes son de su padre el diablo, ustedes han sido homicidas, él ha sido homicida desde el principio, ustedes con él. Ténganlo muy claro, esta gente es la que hoy día asesina y acribilla, pero dentro de poco será el que esté sentado a su lado. Cuando digan paz y seguridad, 1 de Tesalonicenses 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tienen necesidad, hermanos, de que les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas.
ya se va cerniendo quién es quién, se va aclarando quiénes somos los hijos de la luz y los de las tinieblas. La tierra está llena de delitos de sangre. Ezequiel 7, 23 al 26 hace una declaración muy fuerte. Haz una cadena, le dice el Señor al profeta, porque la tierra está llena de delitos de sangre y la ciudad está llena de violencia. Traeré, por tanto, los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos, y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Destrucción viene, y buscarán la paz, y no la habrá. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, y habrá rumor sobre rumor, y buscarán respuesta del profeta. Mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos del consejo. Muchos que no sean estudiosos o que sean inconstantes en sus caminos dirán: ¿qué es esta cosa tan apocalíptica? Estamos hablando de destrucción y de muerte. Por supuesto que los corazones soberbios e inconstantes hablan así, porque los santos hijos de Dios claman: Abba, Padre, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Porque la maldad sobre la tierra es mucha, la violencia, las violaciones, la mentira, el engaño, el hurto, el mal que le hacen a la viuda, al huérfano. Bueno, es inmencionable la cantidad de maldad que hay, y es contra eso que nosotros debemos estar. Y allí podemos tomar el ejemplo que se dice cuando la gente nace en medio de una ciudad de maldad, se acostumbra a eso, crece viendo el mal, crece viendo la suciedad y la inmundicia, y eso le parece que es lo normal. Pero aquellos que tuvieron la oportunidad de crecer en un lugar decente y de respeto, temiendo al Creador, ellos saben en sus corazones y con sus ojos, temen esa maldad, esa inmundicia y perversidad. Ellos realmente quieren salir de eso y que eso se acabe. Pero esos solamente son los hijos de Dios. Entonces, porque la tierra está llena de delitos de sangre, es que viene la violencia. Y el Señor dice que va a traer a los más perversos de las naciones. Los más perversos, no lo olviden, hasta que hayamos sellado en sus frentes. Esa es la palabra de esperanza para nosotros, los que creemos en el Señor, en el bendito, en el maravilloso y precioso Rey de Reyes. Ezequiel 9:4: y le dijo el Eterno: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿A quiénes se les va a poner la señal? A aquellos que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. El Señor bendito es, tiene piedad y misericordia de sus siervos, de los que le aman, de los que temen su nombre, de los que guardan sus mandamientos. Entonces a ellos les va a poner una señal. Esta señal es una maravilla, realmente. Es de lo más hermoso que he podido yo ver y descubrir. Hice este análisis e investigación, que no es corta. Esta letra que ustedes ven en amarillo es la letra Taf, es la última letra del alfabeto hebreo, y es como está escrito la Biblia en hebreo actual. En esta letra se encuentra allí. Y la letra que ustedes ven abajo en negro
Es la misma letra Tav, pero en paleohebreo. Quiere decir que este idioma era por allá de los fenicios, en época de Salomón, un poco más atrás, tal vez en época de Moisés. Sí, es muy antigua. ¿Por qué traje esta letra a colación? Porque en hebreo, ese versículo que acabamos de leer, y ponles una señal, allí en la parte B del versículo, esa señal exactamente está escrito así, Tav, y ponles una Tav. No quiere decir que la señal sea esa Tav, no, sino que Tav significa señal. Y les traje la traducción o todos los sinónimos que conlleva esta Tav. Miren ustedes, dice nota, señal, línea, es una marca, una etiqueta, característica. Entonces, todo esto me llevó a mí a entender un poco más lo que el bendito Señor le dijo al ángel que hiciera, cuando le dijo que les pusiera una señal en sus frentes. Pasa por el medio. Si ustedes leen el capítulo completo, se dan cuenta que llegaron 6 ángeles que venían, y a uno de ellos, solamente a uno de ellos que traía un tintero, el Señor le dijo que sellara a los hombres que gemían y clamaban. O sea, que si ustedes ven, ahí se divide en 6 partes. Uno sella y los otros 5 destruyen, para que ustedes hagan cálculos de cuántos serán. Y allí es donde recibiremos en fe esta señal, esta etiqueta, esta característica. O sea, miren bien estas palabras que están allí escritas, porque nosotros debemos caracterizarnos exactamente, tener el carácter de Jesús el Mesías. Debe verse reflejado el Mesías en nosotros para que esta señal sea puesta, o esta señal es puesta en nosotros y nosotros reflejamos este carácter, como ustedes lo quieran ver, pero en definitiva tenemos que reflejar al Señor. Y traje esto a colación para que ustedes vean lo que dice 2 de Timoteo 3, implacables. Resalté como título este y ya les voy a explicar por qué. Dice así el versículo 1: también debes entender esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y recuerden ustedes, si han leído todo el versículo, que está hablando de gente que está dentro de las congregaciones, ni siquiera está hablando de los enemigos o de los hijos de la oscuridad que están afuera. Están hablando de los hijos de la oscuridad que están dentro de una congregación, para que ustedes tengan mucho cuidado. Les invito a que pausen el video y vayan y lean el versículo, el capítulo completo, puede ser hasta el versículo 10, para que vean lo que sigue diciendo el estudio. Y vamos a hablar de la palabra implacables, que está en el versículo 3, sin afecto natural, implacables. Todas estas descripciones de los hombres, de las características. Si ustedes leen la Reina Valera del 60, verán que el título dice: el carácter de los hombres de los postreros tiempos. Este es el carácter de los hombres malvados. Y tener en cuenta esta palabra, implacables. Implacable, vamos a dividirlo en 3. Im es un negativo, una negación de no, negativo, o sea, no sucederá, no será esto. Y el final, ble o bles, ble, es un sufijo que añade,
que añade la posibilidad. Por ejemplo, un ejemplo muy hermoso es amable. La palabra amable se divide en amar, es la raíz de amable, es amar, y ble, o sea, la posibilidad de amar. Una persona amable es una persona amadora. Qué buena palabra para entender esto. Pero esto es todo lo contrario. Implacable, aplacar, sería la tercera palabra. Entonces dice, no tiene posibilidad de aplacar, no se puede aplacar, apaciguar. ¿Sí ven cómo llena esta característica todo esto que está aquí? Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, sin afecto natural, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. Este mal y esta maldad es la que tiene el hombre hoy día, el ser humano, estas características, y Pablo las escribió hace casi 2000 años, que ya tenemos por él esta descripción. Y sí, durante esos años hubo césares y hubo muchos hombres malos y perversos, y así con todas esas características. El tema es que hoy día son más los que usted puede encontrar así. En cada parte donde usted vaya encuentra cada vez más hombres así y menos hijos y con menos gente con la característica de Jesús. Estos personajes, estos hombres, llevan esto en su ser. El mal, la maldad, no llevan, no sufren el dolor ajeno. Pueden sacar la excusa política, pueden sacar la excusa religiosa, pueden sacar la excusa que quieran. Son hombres soberbios, implacables. Traté de poner imágenes que no fueran tan fuertes, imágenes donde pudiésemos ver lo que el hombre de hoy día hace, pero que no fueran amarillistas ni llenas de sangre. El hombre crucificado es un cristiano, como pueden ver ustedes, en la tierra de Irak por el grupo terrorista ISIS, y abajo en Pakistán también cristianos siendo martirizados por estos hombres implacables. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Téngalo bien en cuenta este versículo, resáltelo así como yo se lo resalté acá. Todos los que somos hijos de la luz, discípulos del Mashiach, el Mesías ungido, el Salvador, padeceremos persecución. Todos aquellos que vivimos y cumplimos los mandamientos del Señor. Recuerden que Apocalipsis lo dice muy claramente. Entonces la serpiente se va a hacer guerra contra aquellos que guardan los mandamientos del Señor. Es muy claro. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahora, recuerden que el mal se viste de luz. Entonces usted puede ver a los malos que aparentemente progresan. Si usted ve la televisión, y si ha sido viendo la televisión, que le aconsejo que no la vea, pero si lo hace, mire que las estrellas que viven en fornicación y de matrimonio en matrimonio y maldades que ni vamos a mencionar, aparentarían vivir bien, parecería que les va muy bien,
pero de dientes para afuera, de dientes para adentro ustedes ni se imaginan. Y aún así, aunque viviesen bien, tengan en cuenta que llegará el día del Señor y de ahí no tendrán escapatoria. Malos hombres y los engaños irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio por la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bendito sea el Señor. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie los engañe. ¿En dónde estamos? En Mateo 24. Ya ustedes lo saben. Los discípulos de Jesús había acabado de hablar acerca de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta una gallina a sus polluelos? Esas son las palabras del maestro, hablando sobre Jerusalén. Luego, ¿qué pasa esto? Los discípulos se acercan y le dicen: maestro, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Y el maestro de maestros, el ungido, nuestro rey, nos dice: miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el ungido, y a muchos engañarán. ¿Lo han visto ustedes en alguna parte? Yo sí, lo estoy viendo hace varios años. Lamentablemente las personas a las que traté de hablarles no escucharon, no escuchan y siguen allí metidos. Salgan de Babilonia, salgan de Babilonia, salgan del engaño. Versículo 6: y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Recuerden cuando empezamos a leer esta lectura que dice, el versículo 6 dice, pero aún no es el fin. Y aquí, el versículo 14 que estamos leyendo, y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo? Cuando ya el evangelio se complete. Por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Y bueno, sigan leyendo. Quiero que veamos un texto que está en inglés, el mismo capítulo de Mateo, y lo quiero resaltar por una sencilla razón. A mí me gusta comparar las versiones de la Biblia porque uno logra rescatar lo que se ha podido perder entre las traducciones. Y miremos así: pero ustedes escucharán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se alarmen, porque es necesario que esto pase, pero aún no es el fin. Está muy similar a lo que acabamos de leer. Versículo 7 dice, porque habrá una intifada. ¿Qué es una intifada? Los grupos que se levantan contra sí mismos. Mire, dice que son grupos étnicos. Recuerden que estos pueden ser grupos religiosos. Y es que dentro de cada religión hay subreligiones. Como la religión católica cristiana universal tiene a los protestantes, y dentro de los protestantes hay otras cuantas denominaciones que ninguno reconoce al otro, pero es la misma cosa.
es adventistas, evangélicos y no sé cuántas más realmente, pero son denominaciones dentro de una misma religión. Eso es lo que está diciendo allí. Grupos étnicos unos contra otros. Luego dice, y reino contra reino. Habrá hambres, terremotos en diferentes lugares. Pero todas estas cosas son el principio. En el versículo 1 dice, luego les van a echar mano y los llevarán a tribulación. Y los matarán y los odiarán, y todos los grupos étnicos por causa de mi nombre, del nombre del Rebe Melech HaMashiach Yehoshua, del Rabí, del Maestro, Rey, ungido, Yehoshua, nombre que es sobre todo nombre y por el cual se doblará toda rodilla. Versículo 2 dice, y muchos serán llevados a pecado. En la traducción en español dice, muchos tropezarán entonces. Tropiezo también se puede ver como pecado. Por eso me gusta mucho ver otras traducciones, porque nos pueden enseñar cuál es el tropiezo. Y el tropiezo aquí dice que nos llevarán a pecado. Y algunos echarán mano y algunos otros odiarán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse incrementado, en el versículo 12 dice, por haberse incrementado la anarquía. Esa palabra quería rescatarla de acá. El hombre sin ley. Mateo 7:23 ustedes leen cuando el Señor dice que no crean que Él vino a abolir la Torá o los profetas. Él no vino a abolirla sino a cumplirla. Y dice que aquellos hombres sin ley, en la versión en español nosotros encontramos hombres malos, pero realmente ese hombres malos es esta palabra que dice aquí, lawlessness, que es sin ley, anárquico, que no sigue la ley. Estamos hablando de la ley divina realmente, pero este hombre tiene esta característica por haberse incrementado la maldad, por haberse incrementado la anarquía, la falta de ley, y ustedes lo ven diariamente, la falta de ley. Los hombres han abandonado la ley divina, el pacto eterno. Ya los hombres no se comportan como hombres, ya las mujeres no se comportan como mujeres, se comportan como bestias irracionales. Entonces tenemos que tener en cuenta que las palabras del Señor nos están diciendo claramente que ya estamos en esos tiempos. Ahora, ¿qué año será? Tendremos que seguir investigando. Versículo 13 dice, pero aquel que perdure, que aguante hasta el fin, ese recibirá salvación de Dios. Y este evangelio será anunciado en el reino y en toda la tierra. Luego vendrá el fin. Entonces, las palabras del Maestro, del ungido Salvador, en este capítulo 24 de Mateo, nos dejan muy claramente, o a mí por lo menos me aclaran, en qué momento de la historia estamos y qué viene en los próximos meses para todos nosotros. Es por esto que estoy haciendo estos videos, para que ustedes puedan estudiar, orar y recibir del Señor visiones que les enseñen. Entremos en el final ya, para que no alarguemos más este video, y quiero que vayamos un poco más al fondo espiritualmente acerca de los tiempos y de las señales que tendremos que tener claras ante nuestros ojos. Transgresión que causa desolación. Acabamos de leer
que el Señor dijo en el versículo 15 de Mateo 24: cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Y aquí tenemos 3 versículos. Él se refería al versículo Daniel 9:27 y dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchas, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Resulta que en Daniel hay 3 versículos que hablan de esa abominación. Daniel 8:13: entonces oía un santo que hablaba, se refiere a un ángel, y otro de los ángeles, otro ángel, preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora? Tengan en cuenta esa palabra, prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Daniel 9:27 ya lo leímos. Daniel 11:31 dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Les cuento algo, que esto ya ocurrió. Antíoco IV, alrededor de 170 o 180 años antes de la venida del Maestro y Señor nuestro Salvador Jesús, profanó el santuario, sacrificó cerdos en el santuario. No les quiero decir qué es un cerdo sacrificado, ustedes investiguen qué significa eso, pero eso es una abominación. Pero aquí está yendo más allá, porque esta abominación causa desolación, y la palabra desolado o desconsolado es precisamente eso, que no hallamos consuelo. Cuando veamos esa abominación estaremos desconsolados, y el pueblo santo, Israel, estará desconsolado, porque en ese momento abrirán los ojos y entenderán lo que está pasando, entenderán el error en el que están metidos. Esa es la abominación desoladora. Si continuamos leyendo, Daniel 11:32 dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Acabamos de leer en el 31 que decía que entrará con tropas y profanará el santuario, y aquí dice que el pueblo, en el 32 dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El 33 dice: y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos, hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. El 36 dice: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Primera Tesalonicenses 1:10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Espero que ustedes puedan armar este rompecabezas un poco y unir los hilos conductores y los tiempos. Acabamos de ver que hasta que se derrame la ira, en el versículo 32 dice: y contra Dios de los dioses hará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira. Y aquí dice que Jesús nos libra de la ira venidera. Y si ustedes terminan de leer el capítulo 24 de Mateo, se darán cuenta de cuando Jesús viene por segunda vez, cuando nos llama ya, es cuando se va a derramar la ira, porque el Señor nos libra a nosotros de la ira. De eso nos libra a nosotros, de la ira del eterno y todopoderoso Dios.
Daniel 12:10 dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Apocalipsis 6:11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ahora bien, resumamos este estudio de hoy para que no queden ideas en el aire. Podemos nosotros ver a profundidad lo que la palabra divina dice. Podemos unir o atar los cabos, las palabras del Mesías, las palabras de los profetas. Puede ver usted cómo el mundo se ha ido juntando, se ha ido aparejando por todas partes, se ha ido cumpliendo meticulosamente cada palabra, aunque no lo podamos ver claramente. Los hombres perversos tienen un plan y lo han ido ejecutando a nivel mundial. Van poniendo sus trabas, sus controles, queriendo ser dioses. Esa es la característica del hombre de hoy. Quieren ser dioses, quieren verlo todo, saberlo todo, y es imposible para un hombre. Se están exaltando a sí mismos. Por eso sabemos que estamos en los postreros tiempos, porque los hombres quieren ocupar el trono de Dios, y ese trono es demasiado grande, demasiado infinito para nosotros. Nosotros no tenemos manera de sentarnos en ese trono. Lo que sí tenemos usted y yo manera es de ser hijos del Rey de Reyes, de estar cerca de Él y escucharle, de recibir su salvación y su amor, de recibir la vida eterna en Él. Así que los invito, afirmen sus piernas, fortalezcanse en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, Yahshua HaMashiach, quien pronto vendrá. Bendito sea Él.